Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan y pues un especial saludo al ingeniero Andrés Melgarejo que hoy pues nos abrió su agenda para traernos una charla pues bastante interesante y que era la que estamos hablando como un poquito al principio sobre un plan zonal del norte acá en la ciudad de Bogotá que se llama Ciudad Lagos de Torca. Es un proyecto bastante interesante, es un desarrollo, como se van a dar cuenta, quizás puede ser para algunos como, ¿cómo se diría? Ha tenido como inconvenientes por lo que hay unas reservas ambientales, sin embargo es un desarrollo que necesitaba la ciudad. Acá, pues bueno, ya presentó al ingeniero Andrés Felipe Melgarejo. Él es también ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Distrital. También es máster en planificación territorial y gestión ambiental de la Universidad de Barcelona. Y pues creo que no voy a decir cuántos años tiene, sino que voy a decir cuántos años tiene de experiencia para que no se hagan ilusiones acá ustedes. 10 años de experiencia en proyectos de infraestructura vial, férrea y de servicios de energía eléctrica en varias regiones del país. Entonces, Andrés pues fue compañero de la universidad, también trabajamos juntos hace muchos años en gestión predial y pues nada, él sigue también vinculado muy fuerte a ese tema de gestión predial, pero ahorita, digámoslo así, con el trabajo que nos viene a presentar, que está vinculado con el patrimonio autónomo de Lagos de Torca, digamos así, esa gestión predial también tiene un componente altamente sobre el ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces, para que ustedes, queridos y queridas estudiantes, pues entiendan la importancia de esta charla porque, como siempre les he dicho y no pararé de recordarles, el catastro no es solo hacer reconocimiento predial, el catastro tiene un sinnúmero de variables, como en este caso que nos trae el ingeniero Andrés, temas de gestión predial, gestión del suelo y obviamente todo el tema de ordenamiento territorial asociado. Entonces, Andrés, le quedamos debiendo el tinto, ingeniero Andrés, porque pues cuando la próxima le traemos un souvenir. Y nada, pregunte al millón, su merced es el que manda acá, entonces a medida que vayan saliendo preguntas, se las vamos haciendo o al final, ¿cómo le gusta más? ¿Cómo prefiere? No, está bien, si quieren, para no perder el hilo, a medida que les van surgiendo preguntas, pues vamos respondiendo. Listo, entonces pues para los que nos acompañan, pues recuerden, pueden hacer la pregunta por el chat, yo voy moderando, o si no alzan la mano y pues apenas vea prudente, interrumpo a Andrés pues para que nos ayude con la respuesta. Entonces, Andrés, el escenario es todo suyo y pues digamos que esto es, ahorita hay muy poquitos estudiantes conectados, sin embargo, pues tienen la posibilidad de algunos estudiantes, como la mayoría trabaja, de pronto de verla en la tarde, noche o en otro momento. Entonces, no se preocupe que la audiencia va a tener varios fans acá y varias fans. ¿Listo, Andrés? Gracias. Entonces, ahí puede ya Por compartir favor, pantalla. ingeniero, denos la cara para verlo. Yo soy Ahí una él fan. está, ahí él está. Ya ahí tengo la cámara. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ingeniero Osvaldo, muchas gracias por la presentación. Así es, yo me encuentro en este momento trabajando para un proyecto que se llama Ciudad Lagos de Torca, es el Plan Zonal Norte de acá de Bogotá, Distrito Capital. Ya voy a empezar a proyectar. Un segundo. Ahora sí. ¿En qué semestre están más o menos los estudiantes? Pues Andrés, como le comentaba su merced, este tema de esta tecnología salió hace poco, como en el 2019, entonces los estudiantes que más van avanzados van en tercer semestre, ¿sí? Entonces todavía están, digamos que la idea de este semillero
o por lo menos de estas charlas, es que ellos empiezan a darse cuenta que pueden investigar a futuro, hacia dónde se pueden orientar profesionalmente, porque pues digámoslo así, lo que me parece muy relevante de esta tecnología es que está llegando a cualquier rincón del país. Como su merced sabe, uno tiene el problema de que cuando hace algo de catastro, todos son de Bogotá y les toca desplazarse y a veces es complicado Así tener ese es. conocimiento. Entonces creo que esto, pues digamos que eso me llama mucho la atención, que las personas que están acá, la mayoría están en territorios a veces de difícil acceso y su único medio, no, el medio más eficiente para acceder a educación formal es esta universidad. Entonces, pero la mayoría está en tercer semestre y pues tenemos, el máximo es de tercero, mejor dicho. No, que están empezando, listo. Están empezando en ¿Sí se ve la presentación? estamos viendo es su Explorer y un poco ¿no? de fotos todas raras, Andrés, pero... Ah, no, no, mentira. Ah, no, mentiras, Andrés. No, 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 no. Espéreme, No, estamos espéreme viendo que una... toca. A veces toca compartir todo, como que toda la pantalla. Eso estoy viendo, sí. Ahora sí estamos viendo el PowerPoint. Pues me imagino que Listo. tiene que darle su merced eso. Pues ya. Ya. Listo, ahora sí está. ¿Todos están viendo, chicos, chicas? Sí, señor, sí, Señor, se se logra ve ver. bien. Listo, Sí, entonces, Listo, señor. bueno, un ahí lo dejo. saludo. Adelante. Listo, muchas gracias. Como decía el ingeniero Osvaldo, este es un proyecto de una magnitud gigantesca acá en Bogotá. Ya lo vamos a ver bien. Un saludo a todos y pues gracias, ingeniero, por invitarme a esta charla. Es un placer para mí. Y bueno, vamos a dar inicio. ¿Cuál es la justificación para este proyecto de Lagos de Torca? Pues básicamente hay varios puntos. Primero es que pues, Bogotá es una ciudad densamente poblada con más de 8 millones de habitantes y pues digamos que la demanda de viviendas se ha dado de forma progresiva y asimismo el crecimiento de la ciudad ha venido dándose de manera desordenada, entonces se va construyendo todo como va saliendo, por decirlo así. Digamos que en los últimos 20 años ya la ciudad agotó, ya no tiene suelo desarrollable para construir vivienda y el aumento de la demanda de vivienda sigue creciendo. Más aproximadamente dos tercios de las viviendas de interés social, viviendas de interés prioritario, se están dando en municipios aledaños, en zonas pues alejadas de los centros de acopio urbanos de Bogotá y de las zonas donde la mayoría de gente tiene que ir a trabajar. Entonces se está dando crecimiento de las personas que quieren una vivienda de este tipo tienen que irse a ciudades aledañas tipo Chía al norte, al sur de Soacha, al oriente se van a Madrid, Mosquera, Funza, pues, pero Bogotá no tiene ya más capacidad, casi, tiene muy poca capacidad para este tipo de vivienda. Y también existe un problema para desarrollar esta zona del norte de Bogotá que ya vamos a ver, y es que el distrito tendría que disponer de una cantidad de recursos que en este momento pues no tiene, más con el tema de pandemia de estos 2 años. Casi 2 años ya, sí. Bueno, el Lagos de Torca viene desde... Lagos de Torca es el Plan Zonal Norte, que es como una reglamentación de una zona que viene predeterminada desde el Plan de Ordenamiento Territorial, que es el Decreto 290 del 2004. Esto se reguló en el Decreto 088 de 2017. Después de eso, pues bueno, tuvo unas modificaciones de norma y el 25 de enero de 2018 nace el Fideicomiso Lagos de Torca, que ya vamos a ver por qué es importante en este proyecto. ¿Dónde está ubicado Lagos de Torca? Lagos de Torca está ubicado, como se ve en el plano, al norte de la ciudad de Bogotá, en sus límites con Chía, en lo que es zona de clasificación de suelo urbano y de expansión urbana. ¿Alguno conoce Bogotá? ¿Todos conocen Bogotá? Ok, no.
Listo, No, perfecto. Digamos, la mayoría están localizados en Antioquia. Jazmín sí conoce Bogotá. Ella está localizada en Tolima, pero la gran mayoría son antioqueños. listo, para que ustedes vean la magnitud, la extensión de tierra del proyecto es de aproximadamente 1.803 hectáreas. Eso es casi una ciudad como Manizales, por decirlo. Aquí ya vemos cómo desde el Lagos de Torca se pretende organizar el territorio teniendo como prioridad la conectividad del ecosistema. Es decir, que se debe reconformar. Si ustedes se fijan en el plano, ahí el ingeniero Osvaldo había nombrado una reserva Thomas van der Hamen. Esta conectividad hídrica pretende conectar la reserva Thomas van der Hamen, que está en el oriente, que es donde donde está la avenida Carrera Séptima, que se ve en verde arriba, y el occidente, que es la parte de abajo del plano. Esta reconformación de las 9 quebradas, el canal Guaymaral y un humedal, el humedal Torca Guaymaral en este momento existe, pero tiene 34 hectáreas y va a pasar a ser de 75 hectáreas. Es que ahora más adelante vamos a ver esta conectividad del ecosistema influye en todo y es lo que le va a permitir a a la población que va a quedar ubicada en esta zona tener una calidad de vida, una mejor calidad de vida y además una solución de servicios públicos que en este momento no existe. También va a quedar allí ubicado el Parque Metropolitano Guaymaral, que es de aproximadamente, bueno, yo sé que no conocen Bogotá, pero no sé si hayan escuchado el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Este parque se va a llamar Parque Metropolitano Guaymaral y es de aproximadamente 1.3 veces el Parque Simón Bolívar, lo que equivale casi a 150 hectáreas. Las vías, esta es como el esquema de las vías que desde el fideicomiso se deben ejecutar, que vienen dadas en sus límites desde la avenida Séptima arriba hasta la avenida Boyacá en el costado occidental. Son las vías, mejor dicho, van a quedar conformadas las vías arteriales principales que permitan todo el desarrollo, que ya vamos a ver, todo el desarrollo urbanístico en esta zona, que permita mejorar toda la movilidad actual del municipio y pues obviamente que el crecimiento que abarque, que pueda tener la capacidad para que haya buena movilidad con todo el urbanismo que se viene a desarrollar. Son más o menos 36 kilómetros de vías y 140 kilómetros de ciclorrutas. Las vías que se van a ejecutar son pues más o menos 1.5 veces la actual carrera séptima. ¿Cómo funciona? Aquí ya viene cómo funciona lo que es el Fideicomiso Lagos de Torca y la estructura, digamos, financiera y operativa de todo este proyecto. Entonces, ¿qué ocurre acá? Para ejecutar las vías, yo necesito comprar o adquirir el suelo de los predios donde están ubicadas, donde van a quedar las vías, perdón. Entonces, ¿qué es lo innovador de este proyecto? Que los propietarios tienen la posibilidad de aportar, ellos mismos hacen su aporte de las áreas que son para las vías y esto entra en un fondo común que es el Fideicomiso Lagos de Torca, que también va supervisado por el distrito, en el municipio de Bogotá. Y también ahí está la oportunidad de que unos inversionistas aporten recursos económicos. Y ambos, tanto los que aportan suelo como los que aportan dinero, van a obtener unos derechos para desarrollar los predios. Estos derechos se dan básicamente en edificabilidad adicional, es decir, entre más derechos tengan, pues más posibilidades de construir tienen, más desarrollos urbanísticos pueden hacer. Todo esto, como le dije, pues va supervisado por el distrito, todas las entidades de Bogotá, las diferentes entidades de Bogotá, como son Planeación, el IDU, Catastro Distrital, todas van
hacen una supervisión de todo lo que hace el fideicomiso. Y el riesgo siempre es de los privados. Es decir, Bogotá como distrito no pone recursos, no tiene que poner dinero que viene de impuestos de todos los ciudadanos y tampoco está arriesgando pues, absolutamente nada. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Pues bueno, lo que se pretende es convertir el derecho a edificar en un activo. El activo lo que nos debe garantizar es que se pueda ejecutar la infraestructura que ya vimos, que son las vías y la infraestructura ambiental, y se genere un modelo equitativo entre los propietarios, los inversionistas, para estos suelos que se le llaman, toda esta infraestructura principal se le denominó suelo de cargas generales. También, pues, un objetivo es incentivar los aportes de suelo y dinero para poder tener los recursos para ejecutar las vías y las quebradas. También, pues, se debe garantizar, digamos que aquí hay un tema, y es que la gente que no es desarrolladora, no es constructora y son propietarios de predios, pues se les debe dar un incentivo o algo para que ellos, pues, aporten su inmueble, el suelo de su inmueble para las vías o para la infraestructura pública y puedan ver una ganancia por ello. Entonces, para eso se inventó esto que se llama URAS, que son unidades representativas de aporte. Es una especie de, por decirlo así, es una unidad de intercambio, en donde, claro, cuando yo soy propietario y aporto suelo, si no voy a desarrollarlo dentro de ningún proyecto urbanístico, tengo la oportunidad de vendérselo a los desarrolladores, de vender esas URAS a los desarrolladores y por ello ganar recursos. Es decir, generar una rentabilidad por el aporte de suelo. Aquí está ya un esquema de lo que es el funcionamiento. Entonces el fideicomiso, pues con el distrito, para la supervisión que hace el distrito, establece convenios y una vez el fideicomiso Lagos de Torca tenga ya el suelo y las obras ejecutadas y desarrolladas, se la entregará al distrito para que haga su respectivo mantenimiento a futuro y la custodia de sus inmuebles. Igualmente los privados aportan suelo y dinero, como ya lo hablamos, y se les van a otorgar certificados fiduciarios, que son las respectivas unidades representativas de aporte o obras mencionadas. Ingeniero Andrés, una pregunta. Sí, señor. Ese suelo de vías, ¿eso quedaría a nombre del Instituto de Desarrollo Urbano, del distrito o del patrimonio? En un principio, los predios, cuando usted aporta el suelo al Fideicomiso Lagos de Torca, lo tiene que aportar a nombre del Fideicomiso Lagos de Torca, es decir, Lagos de Torca queda con ese suelo, pero como ya lo vamos a ver, Lagos de Torca no funciona de una manera lineal, es decir, yo no puedo ir a ejecutar todas las obras porque no tengo todos los recursos. Entonces, yo recibo el suelo como fideicomiso, pero el propietario lo sigue usando mediante una figura que se llama comodato. No sé, pues es una figura legal que le permite a la persona usufructuar el predio mientras una determinada cantidad de tiempo. Es decir, mientras yo como fideicomiso necesito el suelo para ir a construir la vía o la obra necesaria. Entonces, en el contrato de comodato, básicamente lo que queda es que yo, con 15 días de anticipación, le tengo que decir, señor propietario, voy a construir la obra, por favor, entrégueme el suelo materialmente. Entonces, hay dos tiempos: entrega legal, que es cuando hacemos escritura y me hace el aporte de suelo y queda registrado en el certificado de tradición y libertad a nombre del Fideicomiso Lagos de Torca. Pero mientras yo no llegue a hacer la obra, los propietarios, mediante comodato, pueden seguir usando sus predios. ¿Listo? Sí, se entiende ahí. Una vez finalizada la obra, yo ya le digo a los señores, en este caso, el que maneja
las vías arteriales en la ciudad de Bogotá, es el IDU, como le dice el ingeniero Osvaldo. Entonces, cuando yo termino mi obra y tengo mi vía lista, le digo, señores IDU, tome su vía y le hago la transferencia de los predios. Ingeniero, o sea, como resumiendo y qué pena, normalmente en un proyecto ante planeación en cualquier municipio, yo vaya a hacer una parcelación, subdivisión y demás, yo debo de cederle las vías al municipio. En este caso, como es un proyecto magno, yo le entrego a usted como constructor y posteriormente usted terminado el proyecto de esas vías. Sí, pero digamos que solo las vías que son, lo que pasa es que acá, digamos como Bogotá, ciudad principal. Sí, exacto. No las sesiones de un urbanismo normal, porque como ya lo vamos a ver ahorita, Lagos de Torca pues tiene varios planes parciales diferentes que tienen sus diferentes proyectos que tienen que entregar unas sesiones que denominamos locales. ¿Qué son denominadas locales? Las vías, digamos que Lagos de Torca tiene establecidas unas vías locales, que son las vías pequeñas que van entre los barrios, por decirlo de una manera, y las vías generales, que son de carga general, que son las vías gigantes, pues, grandes, que son las grandes vías que con de malla vial arterial, por decir la autopista norte, bueno, en este caso la autopista norte es especial, pero digamos la avenida Boyacá, unas avenidas carreras determinadas que vimos ahorita en el plano, esas son las principales. Esas no son las normales zonas de cesión de un urbanismo como se puede dar en los distintos municipios digamos que se maneja para las sesiones de los desarrollos puntuales, como me imagino lo estabas pensando, se manejan de la misma forma. Yo tengo que cederle esas sesiones al municipio obligatoriamente por mi urbanismo, eso no cambia. O sea, se maneja de la misma forma. Es para los predios, por ejemplo, no sé si ustedes, alguno que me dé un ejemplo de una vía grande que estén construyendo en este momento, ejemplo, una concesión, no sé, la vía al Pacífico. ¿Sí? La vía 40, la que están construyendo Bogotá Girardot. Exacto, también Pacífico 1, Pacífico 2. Esas vías necesitan de una ampliación y esa ampliación va sobre predios de privados, ¿sí? Es como, por decirlo así, si yo, como propietario de esos predios, le entrego por decirlo así, sí, pues digamos, entrego la zona por donde va a pasar la vía, yo se la entrego a usted a título, pues no es a título gratuito, se la entrego y por entregarle eso, usted, digamos que como municipio, me dice, bueno, como usted me entregó esa área, en el desarrollo o en la construcción que usted haga en su inmueble, usted, un ejemplo, este ejemplo es muy esquemático, pero por decirlo así, usted en este momento la norma solo le permite construir un piso de un edificio. Si usted quiere construir más, tiene que darme unas cosas que se llaman URAs, ¿sí? Las URAs se representan en metros cuadrados de edificabilidad, y yo no sé si ya me metí más en el tema, pero bueno. Si yo quiero construir, por ejemplo, 5 pisos, tengo que decirle al municipio, oiga, yo entregué, por ejemplo, tanta cantidad de metros cuadrados para que usted hiciera su vía grande. Ahora yo dentro de mi urbanismo específico, igual tengo que dejar mis zonas de cesión y entregarlas al municipio, pero para yo poder construir más altura o más área, tengo que darle un certificado a usted de unas URAs. Si yo le doy ese certificado, usted me dice, bueno, usted me dio un certificado con una cantidad de X de URAs, yo como curador, bueno, o como planeación del municipio le digo, bueno, entonces usted ya puede construir, no sé, 2, 3 pisos, dependiendo de la cantidad de URAs que tenga. Entonces yo como propietario, si quiero construir, por ejemplo, me dejan construir un piso. Para construir por encima, tengo que construir, tengo que entregar una cantidad determinada de URAs. Si yo quiero construir 5 pisos, pero el área que yo le entregué al municipio, la cantidad de URAs me da solo para construir 2, por ejemplo. Yo puedo ir al fideicomiso, en este caso es el fideicomiso, yo puedo ir y decirle, oiga, necesito comprar
X cantidad de euros para yo poder construir 5 pisos. Y ahí es donde aparecen las personas que han entregado suelo y no quieren desarrollar y quieren es vender esas URAs. Yo voy a necesitar comprárselas. Y ahí van a ver líquida pues van a tener recursos líquidos por esa compra. No sé si más o menos, sé que es algo no tan fácil de entender a primera, pero es algo por el estilo, muy esquemático. Iván Darío tiene mano levantada, entonces, Iván Darío, lo escuchamos. Muchas gracias. Ingeniero, tengo una pregunta. Ejemplo de eso, lo que usted está comentando, si digamos dentro de lo que tiene establecido planeación municipal para el desarrollo o la edificabilidad de un predio, ejemplo, sean 20 hectáreas, al yo ceder al hacer el aporte del suelo para la construcción de vías, pues el área de mi predio va a disminuir, ¿cierto? Entonces, si la regla me dice que debo de tener mínimo 20 hectáreas para poder desarrollar, entonces ya la persona quedaría castigada o le mantendrían como, en el momento en que vaya a construir, le mantendrían esa área que tenía inicialmente, que le permita eso. Digamos que es que lo que ocurre es que como esto se da en marco del decreto 088 del Plan Zonal Norte, pues se regula todo el Plan Zonal Norte para que las cargas entren dentro del funcionamiento, digamos, de la pieza y ninguno de los predios, mejor dicho, el desarrollo de los predios quedó regulado en el decreto para que no, mejor dicho, si usted ya casi que no, sobre esas áreas de las vías, usted no puede tener desarrollo, usted nunca lo puede contar dentro de su área bruta, por decirlo así, para su desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre? La norma, digamos que todo esto, casi todo, ya lo miramos, es suelo de expansión urbana. Si se ve acá, la zona quedó dividida en 34 planes parciales y la obligación de todos los planes parciales para desarrollarse es que tienen que entregar las áreas de carga general, es decir, las vías arteriales principales. Entonces, obviamente se va a descontar de todas las áreas brutas de todos los desarrollos. No sé si me hice entender en la respuesta. Sí, ingeniero, creo que sí. De todos modos, para todos, este tema de este plan zonal, pues digamos que es algo atípico porque normalmente los municipios, pues lo que máximo que funciona es un plan parcial, ¿sí? Pero acá, por lo que Bogotá es tan grande y como dice el ingeniero Andrés, son 34 planes parciales, nos vamos como a una norma más, digamos, superior, que es el plan zonal. Entonces, para que pronto lo entiendan y porque si hacen la homologación a los municipios, ahí se vuelve un poquito más complicado por la envergadura del proyecto. Pero igual, hay que ceder suelo para que puedan construir y la ganancia de estos planes, lo que le entiendo al ingeniero Andrés, es que ya me va a permitir a mí como propietario o como constructor o promotor construir no 5 pisos, sino 10, 20, los que yo pueda adquirir porque estoy cediendo suelo. Pero las sesiones sí son obligatorias, las otras tipos de sesiones, ¿cierto, ingeniero Andrés? Así es, así es. Digamos que la pregunta que me hicieron de la sesión, yo la entiendo como un desarrollo puntual y aclarando que esto no es un desarrollo puntual, es decir, son 34 planes parciales y cada plan parcial tiene desarrollos puntuales diferentes. Pero cada plan parcial tiene, por ejemplo, dentro de su área, unas vías más que aquí no están, unas vías locales, unas alamedas, unas áreas de control ambiental. Y todas esas zonas son las zonas de cesión de los urbanismos que normalmente se dan en los municipios, de uno solo. Aquí estamos hablando de una pieza completa de 34 planes de ese tipo. Para que más o menos... Sí es claro, ¿cierto? Sí, ingeniero Andrés. Bueno, igual cualquier Muchas cosa van gracias. preguntando. Cualquier cosa sí me siguen preguntando porque no, este tema tiene mucho de dónde hilar, entonces, perfecto. Listo, gracias. Digamos que, bueno, ¿qué pasa con el fideicomiso? Pues que tiene el proyecto, perdón, tiene unos procesos. Entonces, por ejemplo,
el Fideicomiso Lagos de Torca necesita llegar a un punto de equilibrio que le garantice tener los recursos para adquirir el suelo y construir la infraestructura de las vías. Hasta tanto no haya ese punto de equilibrio, pues obviamente yo no voy a poder, no va a haber un mercado de URAS. Entonces, pues las personas, los propietarios que están entregando su suelo para hacer líquidas sus URAS tienen que esperar a que lleguemos a ese punto de equilibrio. En este instante, bueno, ahorita en el estado del proyecto lo miraremos, vamos aproximadamente en la mitad. Tenemos la mitad de los recursos para lograr ese punto de equilibrio. Pues como se imaginarán, los recursos son bastantes. En este instante están proyectados son más de 700.000 millones de pesos, entonces pues siempre digamos que es un trabajo muy grande de los privados en este desarrollo. Asimismo, pues su ganancia a muy a largo plazo es también muy grande. Y una pregunta, ingeniero Andrés, digamos la vía, la prolongación de la avenida Boyacá, listo. Los propietarios dan el suelo para que se construya, ¿cierto? Y ganan unas URAS. ¿La plata para construir esas obras sale del fideicomiso o eso sí lo asume el distrito o cero? El fideicomiso. La Boyacá hace parte de las obras de obligatoriedad para Lagos de Torca de construir. Y son recursos del fideicomiso. Listo. Obviamente el fideicomiso, ¿cómo funciona? Pues para hacerlo, soy muy esquemático, el fideicomiso funciona. El fideicomiso son todos, por decirlo así, no es una entidad privada únicamente, sino que todos los que me aporten suelo de Lagos de Torca se vuelven fideicomitentes de este fideicomiso Lagos de Torca. Todos los que me aporten dinero y sean inversionistas son fideicomitentes de Lagos de Torca, que en teoría es como una empresa con acciones, por decirlo así, aunque no es lo mismo, ¿no? Pero en las proporciones de que, por ejemplo, hay una asamblea anual y todos tienen voz y voto en la asamblea, todos tienen un voto para elegir el comité fiduciario que está conformado por 10 fideicomitentes, ¿sí? Entonces funciona, así funciona el fideicomiso. Y el comité fiduciario es quien toma pues, sus decisiones. Todo tiene que ser aprobado por comité fiduciario. Entonces, así yo sea un propietario muy pequeño que aporte 1.000 metros cuadrados, 500 metros cuadrados para el desarrollo de cualquiera de las vías, yo tengo derecho a estar enterado de todo lo que ocurre con Lagos de Torca, puedo pedir información, tengo derecho a estar en la asamblea, a hablar y a votar por la persona, pues para las elecciones de comité fiduciario. Entonces es todo el conjunto de privados los que hacen parte de ese fideicomiso. Y todo, como ya miramos, todo tiene que pasar por el distrito, por Bogotá, por el municipio. Entonces, dependiendo de ejemplo, diseño de las vías, tiene que ser aprobado por el IDU y por en este caso, Secretaría de Movilidad. Digamos que en casos para el ejemplo en municipios pequeños, pues sería lo que planeación revise y apruebe. ¿Sí? Sí es claro el ejemplo. Sí, ingeniero. Listo. Bueno, se deben sembrar más de 95.000 nuevos árboles de especies nativas. También, como ya dijimos, el humedal va a pasar aproximadamente a 75 hectáreas y el Parque Metropolitano Guaymaral, pues, va a ser uno de los hitos de espacio verde en la ciudad. Aproximadamente al día de hoy, cada habitante de Bogotá tiene aproximadamente 4.4 metros cuadrados de espacio público por habitante. Bogotá tiene 4.4 metros cuadrados de espacio público por habitante y Lagos de Torca va a ser casi de 7.6 metros cuadrados. Uno de cada 3 metros cuadrados del ámbito de Lagos de Torca va a ser para espacio público. ¿Qué se pretende con Lagos de Torca? Que sean barrios compactos, que no haya, eso se llama segregación, es decir, como vimos en los planes parciales, todo plan parcial tiene que tener viviendas de interés social. El 40% de los planes parciales, de la vivienda de cada plan parcial, tiene que ir destinada a vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario.
Y también tiene que haber, en el decreto lo regula, pero debe haber construcciones de viviendas de estratos 3, 4, 5 y todo va en su determinada proporción. No es que, por ejemplo, al norte van a quedar los ricos, al sur van a quedar las personas con menos recursos o las viviendas de interés prioritario, así no funciona. Todos van a quedar en el mismo barrio, por decirlo así, esa es la meta y lo que se pretende en Lagos de Torca. Más o menos son 130.000 viviendas las que se tiene proyectado construir en esta zona, de las cuales de interés prioritario serían aproximadamente 29.000 y de interés social aproximadamente 37.000. Y como ya lo dije, es obligatorio. Es obligatorio, es una manera de llevar a cabo la inclusión social en esta zona y que no que no ocurra lo que pasa en las ciudades, en la mayoría de las ciudades principales, que es esa segregación de vivienda. Aquí de los 34 planes parciales, en este momento ya hay 4 planes parciales que están adoptados. De ellos, de lo que estábamos hablando con el ingeniero Osvaldo, ahorita el plan parcial 7 y 26 ya han salido a vender, aunque todavía digamos que las entregas, aclarando que las entregas de todas las viviendas están supeditadas a que se tenga las obras de carga general ejecutadas o construidas, porque pues yo no puedo tener un plan parcial desarrollado sin unas vías que le permitan a la gente tener el acceso que se requiere. Y los servicios públicos aún más importante, porque digamos que todas estas vías, no es solo la vía, sino que llevan a toda la inclusión, pues incluyen la red de servicios públicos que en esta zona es muy precaria y casi que no hay, por decirlo así. Para la gestión predial, pues bueno, nos habíamos adelantado al tema. Para la ejecución de las obras de carga general se adquieren de 2 formas. Una es, pues como ya lo hablamos, el aporte voluntario, y este aporte voluntario es estrictamente responsabilidad del privado que aporta el suelo, desde su escrituración y registro. Y después, para garantizar, porque como sabemos en Colombia, y ahí entramos mucho en el tema catastral, los predios tienen todo tipo de problemas en cuanto a áreas y linderos. Entonces, si el privado es el que tiene la responsabilidad, pues el privado hace su plano para entregarme su suelo. Obviamente yo como fideicomiso reviso que el área de carga general pues esté bien delimitada, pero el área y delimitación del predio es responsabilidad del privado. Es decir, el privado, para yo poder darle las URAS, tiene que pasar un proceso que acá en Bogotá se llama incorporación de plano topográfico, que se da en Catastro de Bogotá, y que implica una revisión también de la Oficina de Planeación Distrital. Entonces, hasta tanto el propietario no pase ese proceso, no se le pueden otorgar esas URAS o esos derechos de edificabilidad. ¿Por qué? Porque ese proceso es el que me permite, mediante la entidad pública pues, especializada o la referente en el tema, que me revise que esas áreas, esos predios con las escrituras que me están entregando corresponden y que efectivamente no se está cogiendo predio del vecino, no se está cogiendo predio de público, no está haciendo cosas indebidas o demás con sus linderos. Eso es importante y eso garantiza que, pues, que el fideicomiso no se vaya a ver envuelto en problemas de áreas y linderos. Pues de alguna forma, ¿no? Porque mientras ellos hacen ese trámite y el predio está de propiedad del fideicomiso Lagos de Torca, pues ese problema estará ahí, pero pues ellos no podrán tener sus derechos de edificabilidad y estarán casi que obligados a subsanar esos problemas. O si no, pues no tendrán ningún beneficio. También el otro método de adquisición predial es el común, es el proceso de adquisición predial que se da desde la Ley 388 del 97, que se presenta por ley, que se regula por Ley de Infraestructura 1682 de 2013. Es decir, el fideicomiso Lagos de Torca, pues el fideicomiso Lagos de Torca como privado no puede expropiar predios, pero hace un convenio, en este caso, dependiendo la infraestructura pública, si es vía, será el Instituto de Desarrollo Urbano el que haga la expropiación o la compra en caso que el propietario acepte pues una enajenación voluntaria. Y en el caso del, por ejemplo, el humedal, las quebradas o el canal, lo debe hacer
por medio del acueducto, la empresa de acueducto de Bogotá, que es la encargada en Bogotá de hacer ese tipo de trámites. Eso en cuanto a la gestión predial. ¿Tienen dudas de algo? Pues esto es lo que creo que en parte nomás nos atañe en cuanto a la gestión catastral. Aunque todo, pues, vemos que acá hay mucho de todo, pero en cuanto a catastral, creo que esta parte es importante. No sé si tengan alguna duda. Iván Darío tiene la mano levantada. Adelante, Iván Darío. Profe, muchas gracias. Ingeniero, tengo una pregunta. La extensión es de 1.803 hectáreas, ¿cierto? Dentro de estas 1.803 hectáreas, pues deben estar delimitadas unas zonas de protección, ¿sí? Es posible Sí. que dentro de esas zonas de protección hayan fajas que ustedes, digamos, sean necesarias para el desarrollo de los planes parciales. Hay una manera, digamos, de poder intervenir esas zonas de protección con los permisos reglamentarios y compensarlas con otros terrenos o no, o se tienen que evitar al máximo. Depende. Las que son zonas Depende. Si son, lo que ocurre en Bogotá es que dentro del plan de ordenamiento territorial hay unas zonas que están incluidas de lo que se llama estructura ecológica principal. ¿Qué ocurre? Yo esa estructura ecológica principal no la puedo tocar. Así les pongo un ejemplo. Las quebradas, 9 quebradas que se ven acá, hablamos de reconformaciones porque cuando yo voy al terreno, no existen o existe un hilo de agua muy delgadito. Pero el distrito en su plan de ordenamiento dijo, oiga, no, esas quebradas deben ir por ahí o en algún momento, según sus estudios, esas quebradas iban por ahí y por actividad humana se interrumpió su cauce y eso ocasiona que no haya conectividad entre la reserva Tomás Vanderham en Oriente y Occidente. Entonces dijeron, no, bueno, estas son las 9 quebradas que hay que reconformar y esta es su delimitación. Obviamente cuando en este instante la delimitación, yo como desarrollador, como plan parcial, no la puedo tocar si está dentro de la estructura ecológica principal. Ya dentro de mis planes parciales, cuando yo soy el promotor de un plan parcial, quitando estas áreas de carga general, hay unas áreas que yo les hablaba que son carga local o son unas obligaciones del promotor, que son áreas, ejemplo, hay unas que son parques lineales, hay unas que son zonas verdes, lo que se maneja normalmente en los urbanismos dependiendo de la reglamentación del municipio o del plan de ordenamiento del municipio. Esas áreas sí son de un manejo que yo como promotor puedo hacer el estudio y decir, oiga, señor municipio, esta área de aquí local, de carga local, no es, no sé, yo quiero cambiar ese parque lineal que está demarcado en el decreto así y lo quiero dejar de alguna otra forma, lo quiero cambiar porque me parece que es mejor o que me garantiza más conectividad ambiental, etcétera, lo puedo hacer y si planeación distrital considera que es viable, lo aprueba. Pero lo que es estructura ecológica principal o en este caso infraestructura de carga general, no es objeto de cambio por parte de algún promotor. Listo, ingeniero, muchas gracias. Listo. Digamos que el estado actual del proyecto, pues ¿en qué vamos? Ya se tiene un esquema de acueducto y alcantarillado aprobado por la empresa de acueducto de Bogotá y estamos ya en los estudios de detalle de todo el plan zonal pues en revisiones del acueducto. Ya tenemos estudios y diseños de varios tramos de algunas avenidas, de 4 o 5 avenidas que ya están en aprobación de parte de movilidad y del IDU. Ya hay 4 de ellas ya están casi que en diseño definitivo para empezar su construcción. Por ejemplo, Avenida Polo se tiene presupuestado. Avenida Polo, no sé si la ven acá en el plano, es la que se ve acá en morado. En la parte de abajo, esa vía se tiene proyectada empezar a construir a finales de este año, principios del próximo. Ahí ya vamos a entrar en un tema que mencionó el ingeniero Osvaldo y es la Avenida Boyacá. La Avenida Boyacá está en 2 trámites diferentes, en elaboración de estudios y diseños, también en elaboración de un plan de manejo ambiental y esta vía es la única dentro del Plan Zonal Norte que requiere licencia ambiental.
¿Por qué? Porque como lo ven ahí, lo que está por fuera del Plan Zona Norte es una zona rural de Bogotá. Al conectarme dos puntos, mejor dicho, al conectar casi que dos zonas pasando por área rural, la CAR definió, eso fue, digamos que eso no fue rápido, fue toda una discusión con la CAR, con Secretaría de Ambiente, con Bogotá. Llevamos más de 2 años en la discusión y era discusión muy jurídica con la CAR, que a la final se decidió que lo mejor era sacar una licencia ambiental para esa avenida, además para garantizar toda la conectividad ambiental, porque como ustedes, no sé si se alcanza a ver, sí, ahí se ve, hay una zona de la Boyacá, la que está por fuera de lo que está demarcado en gris, es una zona que está en reserva Thomas van der Hamen. Y esa zona, por esa condición específica, se definió que lo mejor era sacar una licencia ambiental para garantizar pues, que todo el tema ambiental esté de la mejor forma. Y no sé, pues como ustedes han escuchado, yo creo que muchas noticias y demás, esa reserva es algo importantísimo en Bogotá. Y todas las organizaciones ambientales están pendientes del tema, por lo tanto, pues esto era lo mejor para garantizarles a todos que se iba a construir esa avenida de la mejor manera, garantizando la conectividad ambiental, que es lo importante en esta zona. Listo, Más Ignacio tiene una pregunta, la mano levantada. Profe, sí, al ingeniero, a ver, lo que pasa es que hemos sabido y uno más o menos pues entiende por toda esta parte catastral de que obviamente planeaciones en los municipios es el ente a darle estas licencias, ¿cierto? Pero más que una pregunta es como que me aclare algo. A ver, yo presento un proyecto, ustedes todo esto lo analizaron durante 1 año, 2 años, 8 años, 10 años. Ustedes tienen que tener en cuenta todo ese tema urbanístico, todo ese tema ambiental, y se presenta. A medida que la curaduría, no sé, el distrito en Bogotá revisa, ellos son los que van diciendo cómo y qué se debe cambiar al proyecto para poder ejecutarlo al final. Sí, es el distrito al final el que me va a hacer modificaciones, como digamos que estas reservas viales que ustedes ven en el plano son las definidas por planeación distrital acá en Bogotá, pero cuando yo voy a hacer una vía tengo que hacer unos estudios y tengo que sacar unos diseños definitivos. Cuando yo hago esos diseños definitivos para construir la vía, efectivamente el distrito me va a decir sí, sí, está bien, o me va a decir no, ese diseño no está ahí, nos toca de pronto en algún pedazo, nos pasa por ejemplo en la avenida Santa Bárbara, hay un pedacito donde es posible que nos toque agrandar la reserva vial porque el perfil de la vía no cabe. Todo ese tipo de cosas son un reto y son lo que nos va a pasar y nos está pasando. Pero es el municipio al final el que aprueba. Y la curaduría entra únicamente, las curadurías en Bogotá, en los desarrollos puntuales. Cuando yo pido permiso, por ejemplo, dentro de mi plan parcial, quiero hacer mi desarrollo para yo construir, pues tengo que ir a pedir licencia de construcción. Ahí es donde la curaduría va a aprobar esos desarrollos puntuales uno por uno. Y ya el municipio como tal, planeación, movilidad, IDU, dependiendo, pues servicios públicos tiene que ser acueducto, empresa de energía, demás, ellos son los encargados de aprobar todo este tipo de cosas. Ellos son, a la final, el que da la última palabra y aprueba si efectivamente es el municipio. Ingeniero, y una última para que me calme una duda, qué pena. Usted hablaba de que se siembran tantos árboles de más en el proyecto, ¿cierto? Pero por decir algo ahí entra, como cogen partes rurales, entra la cara de decir algo de retiros y de todo este tema ambiental. Así es. Digamos que yo dentro del diseño de mis vías, el diseño de las vías implica muchos temas ambientales. Yo tengo que tener en cuenta lo que se tiene en cuenta normalmente, tengo que mirar que no haya cuerpos de agua, nacederos, que los árboles que yo voy a tumbar son, ahí digamos que hay unos tratamientos específicos que tiene la CAR y la Secretaría de Ambiente en Bogotá, porque digamos que Bogotá tiene una particularidad y es que la Secretaría de Ambiente se encarga de los trámites ambientales urbanos y la CAR de lo que está en la parte rural. Es algo particular, entonces nos toca trabajar con ambos. Pero sí, efectivamente, yo tengo que tener en cuenta los árboles, digamos que en esa zona de las vías, los árboles que yo debo tumbar,
o las especies, se llaman especies en veda, que son especies protegidas, o pues no protegidas, sino especies que son importantes desde el punto de vista ambiental, tienen que tener un tratamiento y unas compensaciones. Entonces yo tengo que pedirle a la CAR el permiso, eso se llama acá en Bogotá aprovechamiento forestal, que es yo poderle decir a la CAR, venga, yo voy a tumbarle de pronto estos árboles, y la CAR me dice, bueno, sí, pero compénsemelo sembrándome tantos árboles y propóngame una zona, o ellos me dicen, tengo esta zona, sí, ya esa es un trámite con la CAR o con la Secretaría de Ambiente, dependiendo de la zona donde estén ubicados los árboles. Sí, sí es claro, sí respondí la pregunta. Creo que no le entendí. Bueno, entonces sigamos, ingeniero Andrés, por favor. Listo, como les comentaba, pues ya se tienen aproximadamente el 50%, un poco más del 50% de los recursos estimados para llegar a punto de equilibrio. Y ya pues hay convenios, por ejemplo, ya hay convenios para adquisición de suelo con el IDU y con las demás entidades del distrito para que se aprueben, se revisen y se aprueben todos los estudios y diseños de las vías que se están ejecutando, que hasta este momento son las que se ven en el plano. ¿Qué retos? Digamos que este proyecto tiene unos retos muy grandes por la magnitud del mismo. Es un proyecto que en Colombia pues nunca se ha hecho. Hay ejemplos de proyectos que se han hecho en Brasil, que hay otro en Holanda, pero en Colombia, pues digamos que por la particularidad de Colombia es un reto difícil. También por la magnitud del proyecto, pues, es una región muy grande, es una ciudadela dentro de Bogotá. Dependemos mucho, todo con ustedes no lo saben, no lo verán en ordenamiento territorial. La voluntad política es fundamental no solo para el ordenamiento, pues para la planificación territorial, sino para la ejecución de todas las actividades. Como ustedes saben, todo tiene que aprobado y revisado por el distrito. Entonces, dependemos mucho de que el distrito sea ágil en sus revisiones y como son procesos nuevos, de que lo entiendan de manera ágil y oportuna. Eso no es fácil. Realmente en Bogotá, con las empresas públicas, es un tema. Eso no es tan fácil. Afortunadamente, en las dos administraciones que lleva este proyecto se ha tenido acogida y se ha llevado un buen trabajo. Sin embargo, cada administración es una incertidumbre. También, pues digamos que depende mucho de la iniciativa privada, entonces los privados tienen que estar incentivados porque pues no van a poner sus recursos si no, si no ven una rentabilidad a futuro que les permita recoger lo que han invertido, por lo menos. Y esa incertidumbre para los privados es un riesgo para el proyecto porque son los recursos del proyecto pues, son recursos privados. También el tema de la reconformación de las quebradas, el canal y el humedal es algo que en Colombia a esta magnitud tan grande nunca se ha hecho. Es un reto que se viene gigantesco, pues para las mismas empresas contratistas que vayan a hacerlo. No hay, creo que ninguna que lo haya hecho a estas magnitudes. Entonces va a ser un reto gigante. Va a ser un reto gigante y bueno, muchas gracias. Yo creo que gracias por el espacio. Creo que la gestión catastral en esto está ligada en todo, mejor dicho, como ustedes lo vieron, la gestión catastral, predial, el tema de planos, cartografía, SIC, ordenamiento territorial, todo está completamente relacionado, ligado, son herramientas esenciales para la ejecución de un plan como estos. Muchas gracias, ingeniero Andrés. Yo creo que, pues, digámoslo así, para que ustedes se den cuenta que efectivamente este perfil de tecnólogo en gestión catastral no solo está en reconocimiento predial, sino se dieron cuenta, puede estar en cualquier etapa de este tipo de proyectos, que son macros. Entonces, como decía el ingeniero Andrés, en SIC, en gestión predial, en estructuración, en los trámites de cabeza y linderos asociados a esos procesos.
Y pues nada, este tipo de proyectos o presentaciones realmente pues lo que me reconfirman es que este es un perfil muy amplio y muy necesario para el tema social. Por otro lado, a todos, creo que, bueno, rescato muchas cosas, pero la que más me parece como importante y ya que está de moda es lo que hablaba el ingeniero Andrés al principio, que este tipo de proyecto pues no va a usar recursos públicos, ¿sí? Que no va a usar recursos públicos, no mentira, eso no era. Cuando estaba hablando de los recursos era que cuando empieza a crecer una ciudad, la gente empieza a emigrar a otras ciudades que se llaman satélites. Entonces, en el caso de Bogotá, empiezan a emigrar para Funza, Madrid, Soacha, y esos municipios que son pequeños, pues empiezan a tener más personas, y eso implica que tienen que tener más temas de educación, más temas de salud, más temas de vivienda, y no hay recursos. Entonces, acá lo que lo quiero amarrar es al punto del catastro con enfoque multipropósito y de las actualizaciones. Y por eso, digámoslo así, si se dan cuenta, todo este es un engranaje donde ustedes como estudiantes y nosotros también ya como profesionales, pues tenemos un ámbito participativo y articulador de estos procesos. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Y nada, yo le hago una pregunta a Andrés. Sí, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta, alguna aclaración. Bueno, acá Iván Darío, adelante. Iván Darío. Hola, bueno, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias. Ya es como la última pregunta referente al tema. Pues conocemos que la informalidad jurídica pues a nivel Colombia en los predios es muy grande. Tenemos el caso aquí en Medellín que tanto en lo urbano como en lo rural todavía hay muchos predios, ¿sí? Que en algunos casos son falsas tradiciones. Entonces quería, digamos, llegar al punto donde se está desarrollando el Plan Zonal Norte. Ustedes en la parte ya sea urbana o rural han encontrado, digamos, digamos, esta situación también, con que también están trabajando, por ejemplo, en el área rural, estarían trabajando con la Agencia Nacional de Tierras, el mismo distrito es quien, o la entidad de derecho público solicitaría digamos, como esos terrenos, ¿cómo lo están haciendo allá? Sí, sí, efectivamente ese tema jurídico con los predios es en toda Colombia. Uno creería que Bogotá, por ser una ciudad principal, está un poco más, más ordenada, pero no es así. Hay casos complicadísimos en cuanto a temas de áreas y linderos y como ustedes saben la reglamentación a veces tampoco ayuda mucho. Nosotros tenemos que trabajar de la mano con, digamos que hay dos partes. Una, cuando el propietario aporta el suelo, él cuando va a hacer su incorporación de plano topográfico, que es un trámite que se pide acá específicamente para el Plan Zonal Norte, para que se le asignen sus derechos de edificabilidad, el catastro le va a decir, si usted no tiene ordenado su predio, catastro le va a decir, su predio no me cuadra. Y ahí le va a pedir un trámite de certificación de cavidad de linderos, por ejemplo. Y en el caso cuando es por medio de enajenación voluntaria o expropiación, efectivamente nos toca hacer el proceso con la entidad del distrito, que en este caso es el IDU, para las vías, y catastro. Hay un trabajo muy comunado entre el catastro y el IDU para hacer este tipo de saneamiento en cuanto a cavidad de linderos de los predios por donde se pretende, digamos que esto es por donde se pretende pasar los temas de las áreas de las vías, ¿no? Ya para los puntuales de cada desarrollo, cada plan parcial igualmente tiene que hacer su respectivo saneamiento de sus predios de la misma forma con catastro y con la ayuda de los propietarios. Bueno, pues, ingeniero Andrés, pues la verdad nos pasamos 4 minutos y pues yo sé que su merced tiene su agenda, entonces, si no hay más preguntas y pues respetando también el tiempo de todos, pues daríamos finalizada. No sin antes, pues agradecerle este espacio, la verdad, no conozco mucho ese tema del plan zonal, o sea, es decir, gracias a esta presentación, pues lo conozco un poco más, puedo ver como
el panorama mucho más claro y pues lo que dice el ingeniero Andrés es un proyecto único en el país hasta el momento y me gustaría despedirme haciéndole la pregunta al ingeniero Andrés, ¿qué tanta probabilidad es que estos proyectos se implanten en municipios medianos y pequeños? ¿O eso es solo para grandes ciudades? Yo creo que se pueden empezar a implantar, lo que ocurre es que depende mucho de la iniciativa privada, pero yo creo que sí, efectivamente, pues es una forma de financiar un proyecto tan grande sin sacar recursos públicos. Pues obviamente el costo es de los privados, pero ahí hay un límite porque los privados tienen que tener un equilibrio, obviamente, o si no, ninguno va a tener el incentivo para hacerlo. En mi concepto personal, sí, claro, se puede, obviamente, pues no es fácil y hay que hacer una estructuración muy juiciosa y muy planificada para que esto no, porque la improvisación hace caer el proyecto, pero, pero yo pienso que es posible, es posible. No, mi ingeniero Andrés Felipe Melgarejo, muchísimas gracias por su espacio y también a todos y todas las estudiantes por asistir. Espero que estos espacios realmente sirvan pues para el objetivo, que es que ustedes tengan como una orientación un poco más amplia del espectro del catastro de la tecnología y también que les pueda servir pues uno para orientación profesional, los que ya están trabajando, que puedan mirar otras opciones de trabajo y dos también pues para su tema académico. Como ustedes saben ya prontamente les va a tocar hacer su trabajo de grado, entonces sí es bueno empezarlo a hacer desde ahorita y mire con estas ideas que podemos hacer, por ejemplo, en este tema de ordenamiento territorial. Entonces, con el permiso de ustedes voy a dejar de grabar y pues muchísimas gracias a todos y todas.